Contacto UFO todos los lunes con Alma Moronati en punto de las 8 de la noche. No te lo pierdas, solo por Bitácora Multimedios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Contacto UFO SJR. Soy su amiga Alma Moronati y hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Bueno, yo sé que todos nuestros invitados son de lujo, pero el invitado que tenemos nos va a presentar y nos va a platicar acerca de varias experiencias que él ha tenido, de un libro que está escribiendo precisamente sobre estas experiencias. Y bueno, antes de presentarlos, pues quiero recordarles que por favor nos ayuden a compartir el programa. Recuerden que estamos en las diferentes redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Bitácora QRO. Así que amigos, pues vamos a iniciar el programa presentando a este gran personaje. Su nombre es Tomás Alfredo Dueñas Donadiu. Tiene 61 años, es lingüista, estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha tenido diversas presentaciones y diversos estudios. Ha realizado análisis del discurso, tiene estudios lingüísticos que pueden hacer desde la lingüista, morfología, sintaxis, lexicografía, fonética, semántica y pragmática. En el 2010 dio una conferencia sobre la discriminación dentro del lenguaje implicado. En el 2011 dio una conferencia de el lenguaje inclusivo para la discriminación en la oralidad. En el 2012 una conferencia en la UNAM sobre qué es el lenguaje. Y en el 2013 dio una conferencia para el Grupo para la Sobrevivencia del Lobo Mexicano. Su conferencia fue El lobo mexicano en la extinción de la especie, análisis pragmático. Y bueno, pues le damos la presentación y la bienvenida a nuestro amigo Tomás Dueñas, más conocido en Facebook como Tommy Donadiu. Tommy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A la excelente investigadora Alma Moronati. Agradezco mucho al grupo Bitácora que me hayan permitido estar aquí con ustedes. Para mí es un gusto, es un honor estar aquí compartiendo algunas charlas para con ustedes. Y bueno, esperemos que sean del agrado, ¿verdad? Así es, efectivamente, no, al contrario, te agradecemos a ti por haber aceptado esta invitación de esta entrevista que vamos a estar realizando el día de hoy. Y que bueno, ahorita que hice tu presentación, eres lingüista, de verdad que de las pocas carreras que pues no son tan sencillas, son un poco difíciles porque pues ustedes observan, ustedes analizan desde la cara, los gestos, la forma de sentarse, de pararse, de hablar, de expresarse, de todo, de todo, de todo. Y la verdad es que ustedes así es como realizan un estudio y sacan una conclusión de X tema. De verdad que mis respetos para ti, Tommy, y todos tus compañeros lingüistas, porque siempre hacen un excelente trabajo en las diversas materias, en los diversos campos. Siempre creo que se necesita de gente como ustedes para poder analizar y tener una conclusión sobre X tema, sea cual sea. En el caso que vamos a estar presentando hoy, bueno, vamos precisamente a lo que es el fenómeno ovni extraterrestre. Y quiero comentarle al público que precisamente tú hace algún tiempo nos hiciste favor de mandar tu experiencia que tuviste desde muy pequeño, nos pudiste compartir esas anécdotas, esos momentos, y me diste la oportunidad de interpretar tu historia, de platicarla aquí en Bitácora, aquí en el programa, y creo que fue una experiencia fantástica y me parece que de ahí tú has escrito este libro. Platícanos acerca de este libro que vas a sacar, Tommy. Bueno, de hecho ya lo llevé a lo que son los derechos de autor. El libro se llama Los otros seres. Tiene que ver un poquito con, bueno, o sea, he tenido bastantes
pues experiencias con relación a la, a la parte de presenciar físicamente pues fenómenos que sinceramente digo, o sea, yo como científico de las ciencias sociales, pues no me cierro a esta parte tan delicada, porque uno normalmente esperas que alguien llegue o te comparta ya de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la oralidad, de que alguien te está haciendo algún comentario, y desde pequeño pues he tenido pues experiencias tremendas, pero así durísimas, ¿no? O sea, y digo tremendas porque lo he vivido desde muy joven. No sé explicar bien esto, o sea, me cuesta mucho trabajo, ¿no? A pesar de que sí tengo la facultad para estudiar eh, algo que me den, ya sea algún discurso, analizar alguna situación social, de cómo se expresan las personas, o sea, qué es lo que piensan, porque la lingüística, pues como ciencia, pues también tiene su campo de demostración, y eso, la verdad que en lo personal me agrada bastante hacerlo. Pero con el fenómeno ovni es muy difícil saber exactamente a qué te estás enfrentando, ¿no? O sea, nosotros recordemos algo, ¿no? O sea, para hacer una narrativa de lo que sea, recurres al lenguaje, ¿no? Y es a través del mismo de que te vas empleando, pero también vas viendo de que necesitas observar en el aquí, en el ahora para hacer un análisis, pero también el discurso es sumamente importante, ¿no? Porque habrá quien diga coherencias, pero también incoherencias, ¿no? Y dentro del mismo uno va haciendo la separación entre lo que es una falacia, dónde tiene sentido, por qué es esa parte, o sea, si hay pauta para saber si la persona que te está comentando todo esto lleva pues la veracidad del mismo. No es fácil, y desde pequeño pues me he enfrentado a situaciones tremendas, ¿no? O sea, el por qué no tengo la más mínima idea, o sea, me causa mucho ruido esto, ¿no? Y bueno, o sea, puedo poner un ejemplo de qué tan complejo es esto, ¿no? Alguien pueda comentar, es que los fenómenos ovnis no existen. O sea, si alguien está mencionando el fenómeno, entonces lo está reconociendo como tal, ¿sí? Claro. Y si él dice no existen, exactamente qué es lo que no existe, el fenómeno o lo que él dice, o exactamente qué, ¿sí? Entonces, aplicándonos un poquito en lo que comentan las personas, es tan difícil esto porque, digo, o sea, a mí me causa ruido, o sea, no es tan fácil que algo me desconcierte cuando las personas están mencionando algo, o sea, los lingüistas, y hablo por mis colegas también, o sea, cuando alguien está diciendo lo que sea, lo comenzamos a analizar, normalmente casi siempre o sea, nosotros decimos en automático, ¿y esto qué significa, no? Significa que cuando tú estás mencionando lo que sea, la cuestión que sea, en ese momento nosotros sí te comenzamos a analizar lo que dices, cómo lo dices, si hay algo rescatable o no, o sea, esa parte, pero recordemos que la gran mayoría de las personas, o sea, hace un discurso de la parte no presencial, es decir, emisor, receptor y el referente que jamás está presente en el discurso, pero, o sea, perdón, o sea, que no está presente en la parte física, pero sí en el discurso, ¿no? Es decir, un tercero, o sea, el referente, que es de quien se habla, y entonces no es tan sencillo encontrar la causa de este fenómeno tan extraño, y digo fenómeno porque no está bien definido, o sea, la palabra, o sea, tratamos de asimilar, o sea, uno dice ovni, bueno, la palabra como tal, en nuestro campo de cognición ya la vamos analizando, pero eso no significa que entendamos el fenómeno como tal. Y entonces es a través, al menos de mis experiencias, de mis vivencias, que la verdad que se han sido bastantes, y vuelvo a comentar, no tengo la más mínima idea del por qué me han pasado
este tipo de experiencias tan fuertes. Y entonces, desde pequeño hasta la edad que tengo ahorita, o sea que tengo 61 años, he vivido el fenómeno de diversas formas. Quiero aclarar algo, ¿no? O sea, habrá quien diga, bueno, es que para mí, o sea, son los hermanos mayores, son los salvadores. Una vez que lo estás anunciando, lo estás clasificando. Si tú dices hermanos, ya haces una clasificación como tal. Si tú estás mencionando, es que son los salvadores de la humanidad y que nos crearon, o sea, tal vez eso no se pueda demostrar, pero sí tiene peso en el discurso. Y es a través del mismo de que uno te vas creando pues todo un campo para estudiar, para saber si es o no pues digno de hacer más estudios. Yo como científico de las ciencias sociales no tengo ninguna duda de que el fenómeno es real en todos los sentidos, ¿no? O sea, algunos son, no sé exactamente ni cómo definirlos, porque parece o aparecen como algo que te cuesta trabajo clasificarlo, ¿no? Claro. Y eso de que te cuesta trabajo, me refiero a lo siguiente, o sea, tenemos clasificado, por decirlo, o sea, se asemeja como a una bola de fuego. Entonces, uno culturalmente, o sea, tenemos los referentes, al menos en nuestro campo cognitivo, en nuestro campo cognitivo de que cuando alguien te está mencionando, aunque tú no lo veas, si alguien te dice, es que fue una bola de fuego, sabes que es una bola y sabes que esta puede tener fuego o lo más que se asemeja en ese sentido. Dentro de esto, o sea, ya tienes el referente, pero si lo ves, algunas veces uno recurre a nuestro campo de clasificación cultural, ¿no? Y si tú lo defines como algo conocido, habrá quien diga, es que para mí esto representa, pues, un planeta, un asteroide, un fenómeno que pueda ser explicado. No creo que sea tan sencillo, ¿no? Y desde esa postura, entonces nosotros vamos viendo de que te va costando trabajo definirlo. Y como somos limitados para crear conceptos que no están dentro de lo enunciado o dentro de lo conocido, o sea, el humano no tiene tanta imaginación como para crear algo que está fuera de su alcance del léxico. Y entonces cuando sobrepasa esa parte es donde nos preguntamos, ¿qué es? O sea, exactamente qué estoy viendo, qué estoy presenciando. Efectivamente. Tommy, antes, está fascinante lo que estás diciendo, pero nos tenemos que ir a primer corte comercial, pero vamos a regresar, vamos a invitar a nuestros amigos que se están incorporando, que nos manden saludos, que nos manden preguntas, y vamos a mostrar también algunas imágenes, y vamos a seguir con esto que nos estás diciendo, porque es algo muy cierto. Realmente, empezando desde lo que decimos la palabra ovni, ya muchas veces la gente dice, no, es que estás hablando de naves extraterrestres. No, no siempre es naves extraterrestres. Entonces, todo lo que estás diciendo es cierto, hay que analizar, hay que observar según cómo lo vemos cada uno de nosotros, cómo lo interpretamos cada uno de nosotros, y ustedes los lingüistas, en el caso tuyo también, cómo lo interpretas. Esta cuestión de que si son hermanos mayores o no lo son, si nos vienen a salvar o no nos vienen a salvar, cosas así, de verdad que son muy, muy interesantes. Pero Tommy, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos para seguir con esta gran conversación. Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar. No se lo pierda.
Todos los viernes, en punto de las 6:30 de la tarde, no te puedes perder nuestro programa Los Meros Meros Petateros. Habrá risas, albures, música y más. No te lo pierdas, solo por Bitácora Multimedios. Ya no hay que trabajar, ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar. Soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar. Saras Crochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Saras Crochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Recuerda, regalar arte es regalar amor. Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Por ahí mucha gente que ya se está incorporando al programa. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Miguel Mora. Dice, un gusto estar aquí. No, al contrario, qué bueno que estás por aquí, Miguel. Que por cierto, aquí déjenme comentarles rápidamente que el compañero Miguel Mora tiene varios videos del fenómeno OVNI que obviamente vamos a estar pasando en el programa ahora que termine esta cuestión de invitados, porque tenemos un mesecito donde vamos a estar invitando gente, pero ya para el siguiente mes vamos a estar retomando lo que es mostrar las evidencias, los videos y todo lo que nos está mandando la gente. Así que, Miguel, muchísimas gracias por compartir. También le mandamos un saludo a nuestro amigo Marcos González, que él nos ve desde aquí de San Juan del Río. Y bueno, pues vamos a continuar con esta entrevista en lo que Tommy nos sigue comentando pues su experiencia y lo que nos estaba platicando. Vamos a pedir a la producción que nos pase la primera imagen que tenemos, porque precisamente creo que por ahí, Tommy, es la portada de tu libro. Platícanos un poquito, Tommy. Wow, pues muchas gracias por mostrar este libro que ya está registrado como tal, y voy a hacer un poquito de la descripción de qué es esta parte, ¿no? Claro que sí. Bueno, en la parte del medio hay una nave muy similar a la que en una ocasión a mí se me presentó así de improviso. Era muy similar a la nave de la portada, y fue algo pues así muy impresionante, porque iba platicando con una persona. Hasta el día de hoy yo no puedo recordar quién era. Entonces íbamos caminando, era entre el atardecer y a punto de oscurecer. Lo recuerdo por el siguiente fenómeno. O sea, la nave se paró arriba de mí, pues yo creo que unos 10 metros cuando mucho, ¿no? O sea, y entonces me acuerdo que iba caminando con esta persona. Lo que sí me acuerdo que era un hombre, o sea, eso lo tengo así como que claro, pero no puedo recordar exactamente quién es. Y entonces, o sea, se comenzaron a parar los carros y la nave, o sea, en cuestión de segundos, porque vimos un punto a lo lejos, o sea, un punto pequeñito, y de repente, así, ya, o sea, en menos de lo que estamos platicando ahorita, ya la tenemos la nave arriba de nosotros. Y entonces se le comenzaron a ver una especie como de ventanas, y primero vi como, me cuesta mucho trabajo describir esto, ¿no? O sea, no porque sea lingüista quiere decir de que lo puedo hacer todo a la perfección, ¿no? O sea, vi como la nave comenzó a bajar y se veía una especie como de vaho, como algo así como cuando estás en el vapor. Y vi la ventana y pude, o sea, ya cuando distinguí al ser, o sea, se veía raro porque antes de que se diera ese contacto visual, pues yo estaba asustado, o sea, en primera porque la nave estaba arriba de mí, y en segunda vi como, o sea, cuando se acercó este ser, y entonces pude ver de que, o sea, aunque fue por silueta, de que no era lo que yo pensaba en ese momento, porque me imaginaba todo, pero menos lo que iba a ver, ¿no? Y entonces estaba viendo de que, o sea, pude ver tronco, brazos, cuello,
y la cabeza, la cual era extremadamente grande, mucho, muy grande. Y en ese momento también se acercó otro ser igual, o sea, eso me llamó mucho la atención, porque eran del mismo tamaño. Eso sí, se veían mucho, muy grandes, muy corpulentos, y parecía que tuvieran algo adherido en la cabeza, y parecía como si tuvieran un traje, se veía una especie como de villa, o sea, vi siluetas, pero, o sea, sí los pude observar, ¿no? Y eso me impresionó muchísimo porque, o sea, llegué a una conclusión en ese momento, dije, son como nosotros, con excepción de la cabeza, eran igualitos a nosotros. Vuelvo a comentar, eran extremadamente grandes. Y bueno, esta imagen que estás mostrando ahorita, la primera nave que está del lado izquierdo de la pantalla de esa nave circular, ahí se ve un carro blanco. Ese es el carro de mi padre, que en aquel entonces era el año de 1972. Esta es la playa de Tampico, Tamaulipas. Y esta fotografía que está en el periódico El Heraldo de México, o sea, la original fue tomada por algún periodista que está en El Sol de Tampico, aunque en otra postura. Yo me sorprendí muchísimo de encontrar esta imagen porque nunca me imaginé de que otro periódico, a excepción del que nos había tomado la fotografía, y digo nos había tomado la fotografía porque ese día era extremadamente caluroso, o sea, había más gente de la habitual. Estoy hablando de 1972, o sea, que en aquel entonces ni siquiera se compara tanta gente como la que hay ahora, ¿no? Y entonces un helicóptero comenzó a descender para donde nosotros estábamos y nos comenzó a flashear. Entonces nos comenzó a flashear y cada vez descendía más y más y más y más y más. Y esta imagen, o sea, aunque la otra estaba en otra posición, para mi gran sorpresa, al otro día, en el periódico de primera plana del periódico El Sol de Tampico, decía que acaso las personas no se dan cuenta lo que hay detrás de ellos, y estaban estas naves, ¿no? La verdad que me impactó así muchísimo, y bueno, o sea, el carro hace relación a lo que viví en ese momento, que la verdad fue muy impresionante, porque fue un fenómeno, o sea, lo voy a contar tal como, o sea, como fue, o sea, yo he de haber tenido como, o sea, yo nací en el 61, esto fue en el 72, tenía como 10 años, y no recuerdo, o sea, yo no recuerdo exactamente cómo llegué al agua, o sea, estaba dentro del agua, o sea, me estaba mojando, no recuerdo esa parte, y tenía una toalla y mi mamá me estaba hablando para que nos fuéramos. Entonces me hablaba y yo no reaccionaba hasta que poco a poco comencé a darme cuenta que efectivamente estaba ahí adentro del mar y ya me salí. Entonces me voy dirigiendo al carro de mi papá, que era el Dodge Coronet, que está en la portada del libro que se llama Los Otros Seres. Y entonces cuando voy entrando a la parte trasera, pues como niño, porque me tocaba ir atrás, o sea, vi una luz que no me dejaba ver absolutamente nada. Y entonces eso me desconcertó porque decía, qué raro, o sea, ¿por qué no puedo ver, no? O sea, pero para enfrente, del parabrisas del carro y a los laterales podía ver sin ningún problema. Entonces me salí y mi mamá me dijo, niño, ándale, ya métete porque se tienen que meter. Yo me acuerdo de mis papás y de mis abuelos, o sea, la narrativa que me hacen mis hermanos desde que se iban, pero no los puedo recordar, o sea, por más que me dicen de que sí, que ahí estaban conmigo, no los puedo recordar. Tommy, Entonces, interesante, es lo que nos estabas, bueno, es la experiencia que me contaste y que yo estaba relatando, y que me encanta que la estés relatando tú, porque es experiencia ya viva, o sea, veo tu cara y hasta veo que estás recordando ya esa experiencia como si la estuvieras viviendo. De verdad es fascinante.
Tommy, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a siguiente corte comercial, pero regresando continuamos, retomamos esta anécdota porque de verdad observen la cara de Tommy y es como si estuviera viviendo o reviviendo el momento y esto es espectacular. Así que vamos a corte comercial y regresamos. Te esperamos todos los jueves 9:15 de la noche en nuestro programa Las Cosas Como Son, segunda temporada por Bitácora Multimedia. Hay una TikToker muy buena que me encanta, porque a lo que se dedica es como ir traduciendo las palabras de la chaviza. No te pierdas, todos los jueves a las 7 de la tarde, Hablemos Derecho, con Jean Valjean y Martín Hernández, donde se abordarán temas de cultura jurídica y temas de interés general. Síguelo por Bitácora Multimedios. Saras Crochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Saras Crochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Recuerda, regalar arte es regalar amor. Bueno, amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Rápidamente saludamos a la gente que se está incorporando. Por aquí le mandamos un saludo también a nuestro amigo Villa Santiago, que nos ve desde aquí de San Juan del Río. Y Miguel Mora nos pregunta, bueno, ahorita que contactemos con nuestro invitado, dice UFO Energy pregunta, ¿existe la posibilidad de que la persona que iba junto a usted haya sido un tripulante de esa nave? Pues no sé, ahorita le vamos a preguntar a nuestro amigo Tommy, pudiera ser, amigo Miguel Mora, pudiera ser, de verdad es que la experiencia que ha tenido Tommy desde muy pequeño, que era lo que nos estaba ahorita contando, es espectacular. A mí cuando me mandó la historia por correo electrónico y la leí, me quedé, híjole, boquiabierta, porque no nada más es una historia que a lo mejor él recuerda que tuvo esta especie de contacto, ¿no? Hay evidencias, como lo estaba diciendo él, periodistas sacaron estas fotos, se dieron cuenta, los periódicos en ese entonces fue una gran noticia, y estamos hablando de que fue en un lugar donde sabemos que hay muchísimo avistamiento, porque se cree que puede haber una especie pues de base extraterrestre en ese lugar. Entonces, pues ya tenemos a Tommy de regreso. Tommy, ¿nos escuchas? Tengo una pregunta del público que me dice Miguel Mora, que tiene su canal de YouTube que es UFO Energy, nos dice, ¿existe la posibilidad de que la persona que iba junto a usted haya sido un tripulante de esa nave? Como lo comenté hace rato, no porque analice el lenguaje o algo con relación a mi carrera quiere decir que ya sé analizar todo, ¿no? Recuerdo a la persona como tal, ¿no? O sea, yo hasta hoy día no sé, o sea, no puedo recordar quién era, ¿no? O sea, no sé quién es. Y bueno, o sea, según yo, o sea, no creo, ¿verdad? Pero digo, según, o sea, a lo mejor estoy mal, o sea, no sé, o sea, no puedo recordar a este amigo, o sea, sí me acuerdo que era un varón, ¿no? O sea,
Lo que no sé, o sea, ni cómo estaría tan seguro de afirmar de que quien iba conmigo no era perteneciente a este tipo de seres, ¿no? O sea, en realidad es una pregunta difícil para mí, ¿no? O sea, y no sé si alguien ha vivido el fenómeno como tal, pero es muy difícil, o sea, y no, o sea, es difícil expresarlo y no está tan sencillo. De hecho, tengo, o sea, el libro tiene pues varios capítulos, ¿no? O sea, primero, o sea, el capítulo primero es la nube en forma de ovni gigante. Luego, el capítulo segundo, la tienda de Don Regino. Luego, capítulo tercero, la llegada de una nave alienígena, que es esa es otra, ¿no? Esa es otra nave que llegó para, o sea, donde yo estaba. Es una historia así también muy intensa. Yo tenía como, pues tal vez 7 años, no sé, o sea, era muy pequeñito. Y pues me acuerdo que no sé por qué en esa ocasión yo estaba solo en la casa de mis papás, o sea, era muy difícil que nos dejaran solos. No recuerdo el motivo, pero sí salí a comprar un refresquito que, por cierto, para comprarme ese refresco, yo tuve que guardar en aquel entonces, pues, de mis domingos para podérmelo comprar, ¿no? O sea, me costó un poquito de trabajo, digo, o sea, los niños, pues normalmente somos así como, bueno, en aquel entonces éramos como que muy golosos, pero quería ahorrar para comprarme ese refresco que me gustaba tanto. Y me acuerdo que fui a la tienda de este señor que no lo olvido, que nosotros le decíamos Don Regino, un viejecito muy amable, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué, o sea, se sorprendió al verme porque también era tarde. Y ya compré, le pagué, lo saludé y voy saliendo. Y de ahí o sea, de la tienda de este señor para llegar a donde yo vivía eran como 2 cuadras, cuando mucho, pero en aquel entonces pues era un niño, o sea, y entonces pues mis piernas pues eran pequeñas y voy caminando y exactamente a la mitad algo me decía que me regresara, pero también me puse a pensar, es que si no llego y no me encuentra mi mamá, pues me va a regañar. O sea, me salí porque no había nadie. Entonces, voy caminando y de repente, así, a la de sin susto, llegó una nave. Y eso lo recuerdo así también, o sea, no era muy grande, más o menos, digo, o sea, yo le calculo que ha de haber tenido como unos 4 o 5 metros de largo, digo, o sea, no, sí, y no sé cuánto de altura, ¿no? Y también comenzó a descender o sea, yo estaba ya muy asustado y tenía miedo. Entonces comencé a caminar, y la nave se emparejó a mis pasos. Y en ese momento me sentí observado. Y ahí hice algo que no sé por qué tuve ese pensamiento, donde iba caminando y sabía de que si me echaba a correr me iba a ir mal y algo dentro de mí me contuvo, o sea, es como si yo tuviera un diálogo conmigo mismo en ese momento y o sea, me daba ánimos como para no caer en pánico, y me tranquilicé, o sea, tenía mucho miedo, o sea, sí tenía muchísimo miedo, porque la nave, o sea, me acompañó hasta mi casa, pero yo tenía demasiado miedo y pude ver unas luces, o sea, eran unas luces verdes, otras amarillas, unas rojas y otras que jamás en mi vida las había visto, ¿no? Pero incluso podía escuchar el zumbido de la nave, al menos eso sí lo tengo muy presente, de que, o sea, tenía tanto miedo, pero a la vez me controlaba, o sea, era un niño. Todo lo que me ha pasado, incluso contarlo, me pongo nervioso, no sé por qué. Y bueno, o sea, ya me acompañó, entre comillas, la nave, o sea, saqué mi llavecita y me metí
a la casa y luego hice algo así como que impensable, ¿no? O sea, todavía lo pienso y digo, ¿cómo es posible que haya hecho eso, no? O sea, porque una vez adentro, o sea, yo tenía incluso, hoy sé que era taquicardia, o sea, tenía mucho miedo. Entonces me acuerdo que dejé mi refresco, me parece que en el piso, y entonces me armé de valor y abrí, pero ya no estaba la nave, y hice el mismo recorrido. Curiosamente pasó una avioneta. Entonces, o sea, pude reconocer que era una avioneta porque la vi, o sea, incluso no volaba muy alto. Dije, no, es que eso no es. O sea, bueno, o sea, hay como niño. No sé por qué hice eso, la verdad que no, o sea, cada vez de que lo pienso digo, ¿y qué tal que si me pasa algo, no? A lo mejor no con los alienígenas, pero sí, que me hubieran hecho algo, ¿no? Claro. Eso es, y luego tengo, Tommy, ¿sí? perdón que te interrumpa, tengo una pregunta muy interesante del público. Nuestro amigo David Ávila Roldán nos manda saludos, pero te hace una pregunta, dice, ¿de casualidad pudiste ver si hubo una pérdida de tiempo en esta experiencia, en esta anécdota que nos estás platicando de lo que pasaste de niño? Muy buena pregunta. No sé si te acordarás, mi estimada amiga Alma, que yo te mandé un video donde me están haciendo una regresión, donde estoy acostado y se manifiesta una especie como de alienígena. No sé si recuerdas esa parte. Sí. ¿Sí? Me hicieron esa regresión y según esto, o sea, tiene que ver con el evento que estoy narrando ahorita. O sea, dentro de la regresión me vi adentro de una nave. Yo estaba en una especie como de cápsula de vidrio. Lo poco que recuerdo dentro de la charla que tuve con la persona que me estuvo haciendo todo esto, que por cierto le mando un afectuoso saludo, o sea, a esta, bueno, a mi amiga que en estos momentos, Paula Ruiz, o sea, quien fue la que me hizo la regresión. Y bueno, también un saludo a Diana y a Adelaide, que son mis adoradas hijas también, perdón, y a mi primo Gustavo, perdón, No te preocupes, tú salúdalos a todos. Me acuerdo que dentro de la regresión yo me veía en una especie como de cápsula de vidrio, es decir, estaba dentro de la nave, o sea, de la que describí, que me estaba siguiendo a mi casa y que yo era muy pequeñito y me veía como inmóvil, como congelado, y estos seres no me hablaban, no me decían absolutamente nada, solamente me observaban. O sea, no sé cómo los podía ver, no sé, o sea, pero tengo, al menos con la regresión que me hizo esta persona, esta Paula, los podía ver. Ellos estaban como sentados, algo muy similar a lo que nosotros tenemos como los asientos de ejecutivo, algo así muy, muy similar. No eran muy grandes, no los recuerdo exactamente bien cómo eran, pero no me decían absolutamente nada. Sin embargo, sabía que me estaban estudiando, que me estaban analizando, y bueno, o sea, eso es lo que podría comentar. No tengo tantas referentes como para afirmar tal cosa. Hay algo que nunca he sabido el motivo. Y bueno, o sea, quiero aclarar algo, o sea, yo no sabía esto que voy a comentar, ¿no? O sea, hay algunas personas a las cuales digo, mis respetos, quien diga que se va a llevar una regresión, al menos entendí algo, o sea, entendí lo siguiente, y es algo que lo quiero compartir con ustedes, porque me di cuenta en ese momento que las regresiones no son tan agradables para quien lo vive, pero también en ese momento te conectas, aunque sea un tiempo pasado, pero sí te conectas nuevamente con los seres con los cuales tuviste el encuentro. ¿Cómo y de qué manera es esto? No lo sé.
No lo sé, a lo mejor hasta estoy diciendo tonterías, a lo mejor hasta estoy divagando, no lo sé, pero sí tengo la seguridad, o sea, eso lo supe en la reflexión, ¿eh? O sea, de que una vez de que te han abducido o que te llevan, o sea, hay como un enlace, como algo que ya no se pierde tan fácilmente. Ahora también entendí algo, en que si hay peligro para quien te hace la regresión. Y prueba de esto es de que Paula y yo al poco tiempo nos comenzó a ir, pero tremendamente, incluso los dos nos enfermamos. Incluso yo le decía a Paula, es que sabes que Paula, ya no preguntes. Y me decía, ¿por qué no? Dije, es que no debes de preguntar. Y ella me preguntó, ¿y tenías un chip integrado? Y dije, sí tenía un chip. Y bueno, no sé por qué es de las partes que no incluí en el libro de los otros seres, o sea, pues es una historia así, pues nada agradable, ¿no? O sea, porque me lo saqué sin querer, o sea, un día que me estaba cepillando los dientes, esto fue más o menos como por el 2010 más o menos, o sea, yo me estaba lavando los dientes y entonces cuando me estaba lavando la lengua, o sea, se me rompió el cepillo y entonces se me quedó atorado eh, entre lo que es la lengua y pues ya casi como para irse, ¿no? Si se va, pues me muero. Entonces me acuerdo de que dije, ¿y ahora qué hago? O sea, pues me lo tengo que sacar, ¿no? O sea, y así con sumo cuidado metí mis dedos y poco a poco comencé a sacar el cepillo, porque sentía que se resbalaba y si tenía un error, pues las consecuencias iban a ser tremendas. Y una vez que ya saqué el cepillo, salió con una especie como de laminita. Y entonces dije, ah, caray, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué es? Entonces, me acuerdo que lo puse en una bolsita de plástico. En aquel tiempo yo tenía un amigo que era químico y le llamé por teléfono. Yo ni siquiera tenía celular en ese tiempo. Salí a la calle, o sea, me acuerdo que guardé la laminita en una bolsita, salí y le hablé por teléfono. No le dije que había sido yo, le comenté, oye, ¿sabes qué, amigo? Fíjate que pasó esto, es una persona, es un conocido, pero él sí intuyó que era yo y me dijo, ¿sabes qué? Dice, tráemela lo más pronto posible, yo la analizo, me interesa muchísimo todo esto, tráemela por favor. Y, oh sorpresa, cuando llego a la casa de ustedes, ya no estaba. No estaba ni la bolsa, no estaba ni la laminita, había desaparecido. Y eso, o sea, es porque Paula fue quien me hizo las regresiones de que supe que había una conexión, pero también, o sea, si alguien piensa que por un pequeño implante, una vez que te lo han quitado, ya dejas de ver conexión. No termina. Tommy, tenemos otra pregunta de Anayatsin Sagrario Mendoza Castro. Dice, buenas noches, interesante exposición. Bajo la perspectiva de su área de investigación científica, el área social, ¿qué tanto de la perspectiva antropogénica llega a contaminar el evento anómalo de visualización del objeto volador no identificado? Y se trata de definir bajo la perspectiva antropogénica. De antemano, muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchas gracias a la gran investigadora y a la científica que acaba de hacer la pregunta, lo cual agradezco bastante. Y recordemos una cosa, ¿no? El lenguaje es un medio social muy importante. Sin nosotros no podemos identificar o definir el mundo. Es decir, hacemos una interpretación por medio del mismo y es a través del discurso o de la oralidad que uno está haciendo un referente discursivo en la parte connotativa. Es verdad, como lo mencioné en un principio, el fenómeno ovni, o sea, decir la palabra ovni hace referente a algún suceso que uno espera que esté asociado con un objeto no definido, diciéndolo de alguna manera, ¿sí?
Sin embargo, hay quienes han pecado de decir de que es un ovni cuando no se estudia más a fondo este fenómeno tan interesante. Y interesantísima pregunta la que está haciendo la doctora, ¿verdad? Porque de alguna forma ella está dando pauta a que se debe de concientizar más antes de decir es un fenómeno como tal. Claro, siempre y cuando no esté en el campo de visión tan alejado, porque entonces eso nos puede confundir. Sin embargo, si el fenómeno está a escasos metros, pues creo yo de que no va a haber tantas dudas de saber de que efectivamente se está hablando algo con relación, algo que no podemos definir. La palabra como tal nos hace un referente cultural. Una vez que lo estamos enunciando, hacemos prototipos discursivos donde uno está haciendo clasificaciones, pero es a través del mismo que uno también vienen las grandes interrogantes. ¿Qué estoy viendo? Esto lo puedo entender, lo puedo definir como tal. Exactamente qué es esto, ¿no? El fenómeno social, desde mi perspectiva, creo de que cuando es real, pues estamos ante un suceso que no tan fácilmente puede ser definido. Incluso dentro del campo de la pragmática, que es el análisis de las palabras en las oraciones, le puedo comentar de que una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. ¿Sí? Y esto también lleva a de que si no podemos definir exactamente qué es, bueno, ahí tenemos una gran interrogante con relación a exactamente qué veo, pero también qué estoy definiendo en el campo cognitivo, porque es importante, o sea, los casos reales no tan fácilmente pueden ser identificados. Sin embargo, hay personas que han abusado de esta perspectiva de decir, es un fenómeno XX cuando ni siquiera lo analizan, si saben si es o no, y es ahí donde creo que la pregunta de la doctora Ana Yachin tiene un gran sentido de comunicación, porque dentro de todo esto, el ser humano está ante una gran interrogante. O sea, es verdad, nosotros contamos con el lenguaje, pero hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Sea verdad o no, tiene validez en el discurso. Y eso, o sea, si alguien dice, es que yo quiero que demuestres, y si alguien no lo puede demostrar, cuando menos en su discurso sí tiene validez. Y esa parte es la que nos va a permitir saber si la persona está hablando con una veracidad. O sea, finalmente el fenómeno que lo está describiendo es que no vio. Nosotros lo que estamos analizando en realidad es las palabras de las personas que vivieron ese acontecimiento como tal. Y es ahí donde uno se debe de estar aplicando, donde para saber si hay pautas dentro de, bueno, o sea, a lo mejor yo no lo estoy viendo, pero hay una continuidad, o sea, dentro de una charla, siempre hay una lógica de comunicación. Y si esta no es respetada, por eso es que uno, o sea, tal vez no son lingüistas, pero sí tienen competencia lingüística, es decir, comienzan a analizar, bueno, es que como que algo no concuerda, como que algo me llama la atención. Eso es ya hacer un pequeño análisis, pero ya más serio, entonces uno comienza a analizar las frases, y dentro de todo esto está también la lógica, ¿no? O sea, entonces uno va analizando las palabras, que sí, que no, y entonces las vamos acomodando, y la mayoría no se da cuenta, pero cuando no acomodan bien el sentido de oralidad, entonces nos vamos dando cuenta de que hay algo que no está bien. O sea, puede ser que en el discurso, o puede también ser que la persona tenga problemas para recordar algo. Aquí hay algo también sumamente importante, porque cuando el fenómeno es real y tú tienes un encuentro con esto, sea de la parte física que te llevaron y estás en la parte presencial junto a ellos, yo no tengo ninguna duda de que sí hay un daño, ya hay un daño neuronal. Es por algo que no podemos recordar, algo tan drástico que nos ha marcado, ¿no?
Y la gran prueba es de que, al menos, digo, o sea, yo no me excluyo, al contrario, me incluyo, porque todos los que hemos vivido este fenómeno, o sea, el fenómeno real como tal, sí estamos inmersos en saber qué pasa. Entonces viene una investigación, digo, ya depende de cada quien con la seriedad con la que uno quiera estar tratando todo esto, ¿no? O sea, y es importante de que, no sé, científicos como la doctora Anayat, a quien estimo muchísimo, o sea, la considero una persona de un gran conocimiento, está interesada en esta temática. Desde mi perspectiva como estudioso de las lenguas o del lenguaje, pues a mí me interesa también todo esto, ¿no? Y entonces, digo, o sea, no es presunción, pero no tan fácilmente alguien me puede estar engañando, porque me doy cuenta inmediatamente, ¿no? No sé si quedó contestada la pregunta, yo espero que sí. Yo creo que sí, Tommy. Por aquí rápidamente, casi ya nos tenemos que ir, pero rápidamente te mando saludos de la gente que se está incorporando al programa. Por ahí nos dice Adrián Calderón, dice saludos amigos, buenas noches, él es Skywatcher, lo vamos a tener la próxima semana también por aquí. Por aquí te manda saludos tu niña Diana Dueñas Villanueva, te manda saludos. También Sangat Kriya Singh dice buenas noches Tommy, saludos desde Santiago de Chile. Y la doctora Nayat Singh dice la estima es mutua, muchas gracias Tommy, un abrazo enorme. Bueno, Tommy, tenemos 5 minutos ya para terminar el programa. De verdad es que se nos ha hecho súper cortito. Yo sé que en otras entrevistas que has tenido, pues se avientan hasta 2-3 horas, pero como yo te comentaba, bueno, aquí pues es un programa de televisión de 1 hora. Realmente tenemos muy poquito tiempo. De verdad que ha sido interesante toda esta experiencia que has tenido tú, esta anécdota que nos has contado desde pues los 7 años, que de verdad, como dije hace rato, en cuanto tú estabas platicando esta experiencia y recordando, tu cara cambió completamente, como si estuvieras reviviendo el momento, y sabemos que es algo que pues no es fácil, efectivamente. Tommy, en estos 5 minutos, ¿algo más que quieras comentar o terminar de agregar? Sí, que bueno, el fenómeno para mí es real, ¿no? Y si esto ha dado pauta para que investigadores así como la doctora Nayachin, por quien siento una gran admiración, pero también por ti, mi estimada amiga Alma Moronati, que te considero una persona muy seria, y hay que abordar la temática con una gran seriedad, por supuesto respetando siempre la postura de las personas, ¿no? Habrá quien diga mentiras, habrá quien diga verdad, y aún así sea lo uno o lo otro, hay que respetar esa postura, ¿no? O sea, porque todo nos va a dejar una enseñanza, todo nos va a dejar algo de lo cual carecemos. Hago la aclaración que todos sabemos poco, mucho, pero lo hacemos. Y si esto ha servido como para que los científicos estemos más interesados, es porque se ha dado pauta. O sea, han sido años de avistamiento con personas como tú, o sea, con personas tan profesionales como tú, como el grupo Bitácora, que cada vez está más interesado en todo esto. A mí en lo personal me agradaría que se integraran más científicos, porque esto, o sea, también ahí vamos quitando un poquito nuestros prejuicios, es decir, es que a la ciencia no le interesa. No, al contrario, estamos sumamente interesados en esto. Y qué misterio tan grande el confirmar ya científicamente de que no estamos solos. ¿Y por qué digo científicamente? Porque hay evidencias. Que no las muestren, eso es otra cosa, pero para eso también estamos los lingüistas que analizamos lo que es verdad y lo que están ocultando, ¿no? Y quiero decir que si ocultan, pues mucho mejor, porque para mí eso es un platillo estupendo. Entonces me hago unos análisis tremendos y bueno, invitar que quien guste con una seriedad, pero también vuelvo a comentar respetando la postura de las personas, pues esto va a dar pauta a de que todavía hay mucho por investigar. Yo agradezco mucho a la gran investigadora, que en este caso es Alma Moronati, el tiempo de haberme invitado. Me habría gustado hablar más de lo que es el libro, pero bueno, o sea, espero que hayan quedado satisfechos y complacidos con todo esto.
Y es un tiempo para mí muy placentero estar aquí con ustedes, y cualquier cosa que se pueda hacer por el bien de la comunidad y sobre todo devolviéndole esto a la excelente investigadora Alma Moronati, pues con todo gusto estoy para servir y apoyar en ese sentido. Gracias, muchas gracias. Tommy. ¿Qué te parece, Tommy, si para dentro de unas semanitas más hacemos otra entrevista para que nos sigas platicando precisamente acerca de tu libro? Digo, porque iniciamos con lo del libro y pues por ahí yo sé que siempre se vienen recuerdos de experiencias y lo vamos sacando, y eso es muy bueno, Tommy, porque créeme que hay mucha gente que se identifica contigo y con toda la gente que ha tenido estas experiencias. A veces créeme que cuando se terminan las entrevistas me mandan o me escribe la gente y me dice, es que a mí me pasó algo similar, yo concuerdo con el entrevistado. O sea, de verdad que hay mucha gente que ha tenido experiencias que por una u otra razón no las comentan, pero cuando las escuchan de parte de todos ustedes, pues se sienten identificados y también les gustaría pues seguir compartiendo. Entonces, Tommy, ¿te parece si más adelante se organiza otra entrevista para que se pueda terminar esta cuestión de que nos platiques de tu libro? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto. Y ya para cerrar, digo, o sea, no nada más lo he vivido yo, sino mis sobrinos, Paco, Chepa, Marisol y Laura, mi hermana Guadalupe, a quien le mando un abrazo y un beso. O sea, de las experiencias más impresionantes que también está en el libro es lo que ella me comentó en una ocasión, ¿no? O sea, muy interesante todo esto, y por supuesto que te acepto la palabra, mi estimada amiga, muchísimas gracias. Yo estoy en la mejor de las disponibilidades, espero que a tu público le haya gustado esta presentación. O sea, encantado de estar aquí con ustedes y agradezco el tiempo, la dedicación y sobre todo pues que estén atentos a lo que uno está platicando. No es fácil, o sea, no es fácil estar comentando algo que te causa ruido. Y también hago un comentario, me decidí, o sea, yo sinceramente no quería escribir el libro, no tenía ganas, y no porque no fuera algo interesante, sino porque alguien me dijo, ¿y no cree que es justo que los demás sepamos qué le pasó? ¿No considera usted de que le tocaba vivir eso para que nosotros, quienes estamos interesados en todo esto, de alguna forma, usted nos compartiera sus experiencias? Y eso me hizo reflexionar. Dije, bueno, pues sí es cierto. O sea, he tenido tantas vivencias, no me siento ni especial, no me siento ni contactado, no me siento absolutamente nada especial. Soy un ser humano como cualquier otro, que ha tenido tal vez la fortuna o la desgracia de vivir cosas muy impresionantes, sí, pero no me siento especial. O sea, especial es que ustedes estén aquí para conmigo, compartiéndome de su tiempo, que se dediquen unos buenos minutos de estar con nosotros. Eso lo considero especial. Fuera de ahí, como cualquier persona, ¿no? O sea, y no sé si quieres agregar algo más, mi estimada amiga. Yo estoy sumamente agradecido contigo. No, pues al contrario, agradecerte. Nosotros también estamos agradecidos porque hayas aceptado la invitación y que hayas ya aceptado una segunda invitación. De verdad, muchísimas gracias. Pues nos tenemos que ir ya, se nos acabó el tiempo. Por ahí le mando un saludo a Rodrigo Migueles Brower, que nos está viendo, y también a Miguel, que le mando muchísimos besos. Pues amigos, hemos llegado al final del programa. Tommy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar checando una siguiente fecha para seguir platicando de esta cuestión de tu libro tan interesante. Y amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ayúdenos a compartir y pues recuerden que el próximo lunes yo los espero en un programa más de Contacto UFO SJR. Va a estar el Skywatcher Adrián Calderón, así que no se lo pierdan. También trae evidencias fuertísimas. Que pasen una excelente noche, cuídense mucho, abríguense porque en algunas partes está lloviznando. Se despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente noche, hasta la próxima.